Hola, es un gusto poder saludarlos a nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Dirección de Servicios Social y Servicios Estudiantiles. Queremos darles las gracias por estarnos acompañando a lo largo de la Semana Cultural 2021. Este día nos acompaña el ingeniero Óscar Orellana, quien es técnico en manejo integral de desechos peligrosos de la Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien nos dará una presentación sobre la gestión de los desechos biológicos infecciosos en cumplimiento con la Ley del Medio Ambiente. Ingeniero Orellana, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo, disposición y apoyo para sumarse a las actividades de la Semana Cultural de este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como ya se mencionó anteriormente, mi nombre es Óscar Orellana, de la Gerencia de Desechos Sólidos y Peligrosos. Pues es un placer estar con ustedes en esta Semana Cultural, darles mis felicitaciones, ya que también yo soy un exalumno de la universidad, es mi alma mater, y pues me siento muy agradecido con ustedes por invitarme a dar esta ponencia. Bien, estaremos hablando un poco acerca de los procesos que nosotros estamos llevando como Ministerio de Medio Ambiente al respecto de los desechos biológicos infecciosos. Para comenzar un poco acerca de este proceso, quiero decirles que en El Salvador tenemos dos plantas autorizadas por el Ministerio, una que está situada en el relleno sanitario de San Miguel y el otro está situada en Mides. Ambas tienen sus permisos ambientales para operar. Decirles también de que se está haciendo un monitoreo mensual en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a la forma de estar operando de acuerdo a los permisos que se le han otorgado como Ministerio de Medio Ambiente y también acorde a lo que es el Ministerio de Salud, que está también dando sus monitoreos. En este caso en específico, me gustaría primero hablar acerca de los problemas que el SARS-CoV-2, o sea, la pandemia del COVID-19 ha ocasionado e impactado en los diferentes ecosistemas, principalmente en nuestro país. Verán, antes de dar los datos así específicos de qué es lo que nosotros hemos encontrado y cómo estamos monitoreando estas dos plantas que en particular están haciendo la gestión correcta de los desechos biológicos infecciosos en nuestro país, podemos decir en términos generales que de ninguna manera el coronavirus ha tenido un lado positivo en el medio ambiente, porque en primer lugar pues se han agregado a los desechos que ya teníamos y que estábamos evaluando, estábamos dándole el seguimiento, se han agregado a los que ya tenía el nuevo, a los que ya se tenían nuevos tipos de desechos a gestionar. Por ejemplo, los cubrebocas, mascarillas, guantes, depósitos para hidrogel, que ahora tenemos en abundancia y esparcidos por todos los diferentes ecosistemas, principalmente y ahora con estas tormentas que están llegando a los océanos, a nuestros mares. La reducción, también se está hablando de que la reducción, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, que son generados a través de las movilizaciones, ya sea aéreas o de automóviles, inclusive por los apagones de las grandes empresas en países industrializados, ha mermado ese aporte en toneladas de dióxido de carbono que están siendo depositados en la atmósfera. Tenemos y corremos un grave problema que lo estamos monitoreando, por decirlo de una forma, es en ese efecto rebote que podría hacerse que las diferentes empresas, para lograr alcanzar el nivel que tenían y mejorar en sus producciones,
puedan generar mucho más, en este caso dióxido de carbono o otros tipos de gases de efecto invernadero, como resultado del incremento en la producción industrial. También podemos hablar de que durante el periodo pues, que se ha logrado establecer, más que todo en el 2020, se tuvo una reducción aproximadamente entre el 4 y 8% de lo que esto representa unas 2.000 a 3.000 millones, por ejemplo, de toneladas de dióxido de carbono que dejaron de ser depositados en la atmósfera. También tenemos una disminución, por ejemplo, como lo vimos algunas veces por internet o por los canales de noticias, una disminución en el tráfico ilegal de la fauna salvaje, por ejemplo, que esto representa que es el cuarto comercio ilegal más grande en el mundo, se vio también reducido pues, por el efecto del coronavirus. Y esta reducción en la fauna de tráfico ilegal, que estaba destinada para el consumo, incluso para el consumo humano y para también para la recreación, se vio favorablemente disminuido, y podemos ponerlo entre comillas. También tuvimos una reducción acústica. Asimismo, una vibración, que se han logrado establecer algunos parámetros de que ha habido una reducción en la vibración de la Tierra inclusive. Ahora, los impactos positivos, digamos, visibles, ya sea la mejora en la calidad de aire o la reducción en términos generales de las emisiones de gases de efecto invernadero, fueron temporales. Y ahí cabe la pregunta entonces en decir si estas reducciones en la presión que le hacemos al medio ambiente se sostendrán, se mantendrán o se mejorarán. Esa es una de las grandes preguntas que pues nos hacemos todos. Esperamos en beneficio inclusive de nosotros mismos que estas reducciones sigan el mismo camino. El problema ahora es de que nos enfrentamos a nuevos desechos como, por ejemplo, guantes, mascarillas, frascos de alcohol gel, como le conocemos, que se emplean las personas para protegerse y proteger a los demás. Aparecen esparcidos en los diferentes parques, aceras, carreteras, y lamentablemente ya están llegando a los océanos por arrastre de los ríos ocasionados por las tormentas. Aún así, la portavoz, por ejemplo, tenemos una noticia de que la portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Medioambientales declaró recientemente que es demasiado pronto, porque todavía estamos en el efecto de la pandemia, para evaluar impactos directos por el coronavirus en cantidades totales de residuos de plástico que se están generando principalmente. El abandono incontrolado de este tipo de residuos trae como graves consecuencias para los entornos naturales, dado a su lenta descomposición. Algunos hablan de 100, otros de 400 años, principalmente porque las mascarillas están elaboradas, están hechas de polietileno o polipropileno, que es un derivado de hidrocarburos, que es un plástico prácticamente, y que tarda esta cantidad de tiempo aproximadamente en descomponerse. Esto aunado a los demás problemas en los diferentes ecosistemas, como ya los vamos a mencionar posteriormente. Esto supone un problema real, efectivo e incisivo sobre la fauna, que puede llegar a ingerirlas, quedar atrapadas en ellas o asfixiarse. Tenemos ejemplos fotográficos que ya están circulando por internet y nos están llegando de fuentes que las han visto de primera mano y nos envían estos videos,
de animales que han quedado enredados, atrapados con las mascarillas, ya que tenemos una gran diversidad de mascarillas, así como una gran diversidad de ellas en sus materiales empleados para la fabricación. Tenemos también, lamentablemente, ya algunos varamientos de algunos cetáceos, por ejemplo, con el estómago, lamentablemente, que han ingerido mascarillas. Pero, ¿cómo puede ser eso posible? O sea, cuando, por ejemplo, una ballena, un delfín, etcétera, un cetáceo en general, quiere ingerir sus alimentos, y en ese momento pues está rodeado de algunas mascarillas, pues estas son ingeridas automáticamente por estos animales y pues prácticamente están ingiriendo plástico. Esto les ocasiona un descontrol interno a nivel del tracto digestivo que lamentablemente termina en muchas ocasiones en la muerte de los animales. Y pues ya tenemos algunas ballenas que se les encontraron algunas mascarillas quirúrgicas en su interior. Es lamentable este tipo de impacto como de la forma irresponsable que tenemos los seres humanos en la disposición de esto. Además de su efecto nocivo, por decirlo, en los ecosistemas, otro factor preocupante es la posible canalización del mismo virus, convirtiéndose en un motivo o una forma más de su propagación, al hacer un desecho no controlado o no gestionado adecuadamente. Por ejemplo, podemos hablar de la mascarilla quirúrgica, que es la que en teoría nosotros vemos más simple. Está compuesta aproximadamente de 4 tipos de ingredientes. Es increíble ver cuántas cosas se necesitan para fabricarlas. Por ejemplo, tenemos los polímeros, que son plásticos, que en algunos casos, dependiendo cómo lo fabriquen, sea polipropileno, que es un tipo de plástico fibroso con el cual se genera. Tenemos también las gomitas, que son con las que se sujetan la misma. Tenemos el colorante también. Ahora vemos mascarillas de colores diversos. Tenemos celestes, verdes, rosados, negros, etcétera, etcétera. Solo hablando de la mascarilla quirúrgica, que en teoría sería la más común. Pero también tiene un elemento que es el sujetador, que es el con el que nos le damos forma y sujeción en la cara. Esa varillita en muchos casos es simplemente un pedazo de plástico, que en este caso sería un plástico tipo 2, que es un plástico de tipo duro. Para que tengan idea, es del mismo plástico con el que se fabrican sillas, mesas, etcétera, que cuesta mucho más su degradación. En otros casos es un alambre forrado con plástico, pero en todo caso es un plástico de tipo duro que tarda muchísimo más tiempo en su simple degradación. Ahora, tenemos otro efecto muy fuerte en los ecosistemas terrestres, que es, por ejemplo, en su fabricación. Tanto la elaboración de la materia prima como el llevar esa materia prima hacia la fábrica para la elaboración de las mismas, eso genera una gran cantidad de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero que no se tienen contabilizados por el momento, pero que ejercen una presión muy fuerte sobre los ecosistemas por el grado de contaminación que se genera. Asimismo, en los diversos ecosistemas marinos, por ejemplo, en los corales, tenemos muchos
mascarillas que están quedando pegadas en corales, y esto está dificultando por la segregación de un químico que tienen estos, que es el bisfenol A, que en teoría es un paraliza sus sistemas reproductores. En fin, tenemos una incidencia extremadamente fuerte que antes no la teníamos, ahora sí la tenemos, y es una presión adicional a los ya devastados ecosistemas que tenemos. Y por último el material es un material contagioso porque tiene fluido corporal humano que está siendo, si ese material no es gestionado adecuadamente, está siendo dispersado, y de esa misma forma se dispersa y disemina el virus. Ahora, fíjense que según personal de Greenpeace, se están depositando aproximadamente 1.300 toneladas de plástico anuales, o incluso más, podría terminar, que fácilmente terminan en la naturaleza. Ahora, la llegada de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, su uso se reducía antes exclusivamente al ámbito sanitario, pero desde que se convirtió en un producto necesario y obligatorio en algunos países, el volumen de estos tipos de residuos se ha incrementado exponencialmente. Entre ellos tenemos los guantes, por ejemplo, los guantes desechables que habitualmente son confeccionados, ya sea de vinilo, vitrilo, polietileno, látex, etc. Toda esa diversidad de desechos están siendo en muchos casos mal gestionados y pues terminan en los diferentes ecosistemas. El problema de las mascarillas, en este caso que estamos hablando, no es solamente el uso y descarte de la misma, sino que se deja una huella de carbono muy, muy fuerte. Como hablábamos, el transporte de todos estos materiales hacia la fábrica genera una contaminación extra a lo que ya se tenía. La elaboración de las mascarillas, ensamble, costura, que incluye costura, pega, colores, gomas, plástico tipo 2, como lo mencionábamos, y el transporte hacia las diferentes, incluyendo ahora el transporte, porque muchas veces las mascarillas no son fabricadas en los mismos países, sino que llegan desde otros países, y ese transporte también se adiciona a la contaminación. Entonces, hablar de un efecto positivo para el medio ambiente solamente porque hubo un encierro masivo de la población, no consideramos que no es correcto, porque las presiones que están alrededor de todo esto son muchísimo más fuertes. Por último, antes de pasar a la parte de las plantas que nosotros estamos supervisando, simplemente unos datos así que dejan que pensar. Por ejemplo, se han dimensionado de que es para la fabricación solamente de 50 mascarillas, que creo que son las cajas que vienen con esa cantidad de mascarillas quirúrgicas, se generan alrededor de 2.050 a 2.060 gramos de dióxido de carbono que están siendo depositadas al ambiente. Así sencillamente, eso nos traería de que por cada mascarilla su equivalente sería entre 40 a 45 gramos de dióxido de carbono por una mascarilla que únicamente la utilizamos en un momento o por 4 horas y luego la desechamos y utilizamos una nueva. Ahora imaginémonos si solo en El Salvador, con un promedio, pongamos, de 4 millones de personas utilizando una diaria, en el día se generan 4 millones
de mascarillas. Ahora imagínense ustedes ahora exponenciarlo al mes o al año, y es efectivamente esa cantidad es la que nosotros estamos generando como país. Ahora, es de nuestra responsabilidad saber la correcta gestión de este tipo de desechos. Es por eso que en nuestro ministerio, en nuestras instalaciones, se han dispuesto unos depósitos de color rojo, en donde todo el personal, una vez que utiliza la mascarilla, tiene la obligación de romperle o pasarle la tijera, como sea, las gomillas que se utilizan para sujetarla. Se enrolla y se le aspersa alcohol y se deposita en ese lugar, para no estar combinadas con los desechos comunes. Eso es lo que tenemos así, digamos, como lo que se ha logrado ver de los efectos del COVID-19 sobre el medio ambiente, que está generando mucho más problemas a los diferentes ecosistemas terrestres y marinos, por el impacto que tenemos principalmente por los desechos que se generan por que se están generando puntualmente. Ahora bien, fíjense que mi persona es la encargada de estarle dando seguimiento a las plantas que están autorizadas en el país. Como les dije, que tenemos 2 plantas autorizadas, una situada en San Miguel y la otra situada en Mides, aquí en la zona central. Tengo entendido que también se están gestionando una nueva en Santa Ana, pero todavía está en proceso de sacar los permisos ambientales. Unos datos bastante interesantes es que, por ejemplo, para hablar de consolidados desde el 2017, tenemos generados, veamos, 1.892.268 kilogramos de desechos biológico-infecciosos en el país. Para el 2018 tenemos una generación de 1.996.058 kilogramos. ¿De dónde viene toda estos desechos biológicos infecciosos? Recordemos que estos son los que se generan en toda la red de hospitales del país, clínicas privadas, veterinarias, pero esto únicamente son desechos biológicos infecciosos no patológicos. Solamente aquellos que están impregnados con fluidos corporales, y que indudablemente aquí está metido lo que es la parte de desechos contaminados o impregnados con COVID-19. Para el 2018 se utilizaron, porque la gestión de los desechos biológicos infecciosos pasa por que las plantas son un proceso de autoclave por calor húmedo. Para hacer funcionar o generar este calor húmedo, se requirieron en el 2018 de 21.235 galones de diésel. ¿Qué representa eso para el medio ambiente? Esto representan 211 toneladas de dióxido de carbono emitidos al aire, emitidos a la atmósfera. Eso para el 2018. Ahora, en el 2019, aparentemente tuvimos una leve reducción en cuanto a los galones de diésel. Se consumieron 20.990 galones, que representan 208.64 toneladas de dióxido de carbono, que fueron, pues, lógicamente emitidos o depositados a la atmósfera.
Pero desde ahí hacia el 2020, que es donde estaba ya representado lo que es el grueso de la pandemia y este año, ya para el 2020 fueron consumidos, 24.324 galones de combustible diésel, lo que se generó en 241.78 toneladas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. Entonces, esto nos representa desde el 19 para el 2020 un 115.9% más en cantidades de toneladas de dióxido de carbono emitido. Ahora, el dato más grave, digamos, por ejemplo, en los desechos biológicos infecciosos, tenemos que se fueron generados 2.635.958 kilogramos de desecho biológico infeccioso solamente en el 2020, para lo cual se requirieron, como dije anteriormente, 24.324 galones de diésel, que representan 241.78 toneladas de dióxido de carbono. Tanto en el dióxido de carbono como en los desechos biológicos infecciosos de año a año, que es del 2019 al 2020, en el dióxido de carbono tenemos el 115,9% de incremento, y en los desechos biológicos infecciosos tuvimos el 131.05% de incremento. Según los datos que tenemos de enero a abril de este año, mucho me temería de que estos datos serían mucho más grandes, muchísimo más grandes que los registrados en el 2020. Debido de que así mes por mes, comparando enero, febrero, marzo, abril, con enero, febrero, marzo, abril del año pasado, tenemos un incremento de más del 100% en las cantidades de desechos biológicos infecciosos que han sido recepcionados por estas dos plantas, y que indudablemente que para su gestión de los desechos se ha generado mucho más dióxido de carbono por el incremento en el consumo de combustible de las calderas. Esto es bastante, pues, preocupante por la cantidad de dióxido de carbono que están siendo emitidas a la atmósfera. En cuanto a sus formas de operar, digamos, se están llevando temperaturas superiores a los 130 grados centígrados para eliminar todos los patógenos que son contenidos en estos desechos y volverlos inocuos. ¿A dónde se están llevando? Bueno, están siendo depositados una vez han pasado por estas plantas, son depositados en las celdas activas de los rellenos sanitarios. A través de este proceso se vuelven inocuos todos los patógenos contenidos en estos desechos. Estamos hablando de temperaturas. Una de las plantas está alrededor de los 135 grados y la otra llega de 140 y 141 grados centígrados de operación, con una media de presión de 45 psi y un tiempo de residencia que ronda los 60 a 75 minutos de residencia en el proceso de cocción. Posteriormente de esto son depositados en las celdas activas de los rellenos y no hay ningún problema al respecto. Pero otro dato bien importante que nosotros estamos viendo y que también lo estamos monitoreando es los medicamentos caducos.
solamente una empresa a nivel nacional está autorizada para hacer esta disposición final, y tenemos incrementos del 2017 al 2018, tenemos incrementos de hasta 890 libras de incremento de desechos de medicamento caduco que se está llegando a gestionar a la planta, y casi el doble que está llegando a esta fecha también para ser gestionada en la planta. Como ven, hay una presión increíble sobre los diferentes ecosistemas, o sea, terrestre o marino, debido a la pandemia, sobre todo a la generación de este tipo de material, como son las mascarillas, y su diversidad de formas, ya sea quirúrgica, ya sea la NK95, y el mayor de los problemas radica en su elaboración, en la composición de todos los elementos e ingredientes necesarios para elaborar este tipo de mascarilla. Y el problema ahora ya radica en la correcta gestión de estos por parte de la población, que debería de realizarse de forma adecuada. En teoría, pues, las mascarillas utilizadas por las personas que estamos elaborando, andamos en todas estas acciones, están en teoría sin el proceso del coronavirus, en teoría, pero y el mayor problema de esto es que están siendo mal gestionadas en su disposición final. Por eso hago un llamado, en este caso a la Universidad Evangélica, a que disponga en sus instalaciones de recipientes adecuados para ir educando a la población estudiantil a hacer una correcta gestión de sus mascarillas, de sus guantes, de sus depósitos de alcohol gel que ya no utilicen, ya sea que se le haya averiado o ya no lo quieran utilizar, y depositarlos correctamente en estos depósitos, para que de una forma más eficiente puedan ser gestionados y no causar ese doble efecto de impacto a los diferentes ecosistemas, porque estamos viendo muchas imágenes o videos que lamentablemente están siendo las diferentes especies impactadas por esto. Como les digo, ya tenemos algunas imágenes lamentables en las que algunos cetáceos han muerto, pues no se sabe si exactamente por esto, pero sí se les ha encontrado en su interior, en su estómago, mascarillas dentro de ellas, y es muy triste, es muy lamentable que por efecto de nosotros, los seres humanos, estas especies estén ya en peligro de extinción. Yo creo que con esto damos por finalizada la entrevista, y pues estamos a la orden por alguna pregunta o inquietud. Muchísimas gracias, ingeniero Orellana, y qué bueno que usted forma parte de nuestra alma mater, como lo mencioné a un inicio. Es un orgullo para nosotros como institución, pues, que usted ahora esté como facilitador en el marco de la Semana Cultural, por lo que le reiteramos nuestros agradecimientos. Cualquier consulta pueden hacerlo en los diferentes espacios. Recuerde que la Universidad Evangélica cuenta con multiplataformas en las diferentes redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde podrán dejar cualquier comentario o consulta sobre la participación del ingeniero Orellana. Así que muchísimas gracias. Ha sido un gusto, ingeniero. Usted sabe que también las puertas de la institución están abiertas para cualquier actividad en conjunto que podamos realizar. Y de hecho, sí nos hemos sumado a la iniciativa de tener diferentes depósitos para los desechos de nuestras mascarillas y de desechos comunes. Perfecto. Muchas gracias y a la orden. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, amigos.